En el pequeño y grisáceo pueblo de Villanueva de la Sierra, María sintió que el mundo se desmoronaba tras la muerte de Miguel, su esposo. La gente del pueblo no sabía consolar ni mostrar empatía, simplemente susurraban a sus espaldas, como si el dolor fuera algo contagioso. Su hijo, Pablo, de 12 años, estaba sentado frente a la estufa, abrazándose las rodillas con brazos delgados y pálidos, los cachetes ya no redondeados, sino marcados por las sombras y la tristeza. María sintió un dolor punzante en el pecho, como si un cuchillo la atravesara desde dentro. «Mamá, puedo con esto», dijo Pablo sin levantar la vista. «Solo reza por mí», añadió con voz queda. Ella asintió. María se miró en el espejo agrietado del pasillo y se puso un vestido negro entallado de tela suave, ligeramente aterciopelada, que llegaba justo por encima de las rodillas. Apretaba sus caderas de una forma que a Miguel siempre le había gustado. No lo había usado desde el funeral, pero esa noche necesitaba sentirse mujer, no viuda. En casa, cada día era más difícil. El pan había que suavizarlo con agua para que Pablo no se lastimara con las grietas, y sus viejos zapatos se habían desgastado hasta hacer agujeros. Pablo intentaba ganar algo de dinero por su cuenta, corriendo de taller en taller, buscando trabajos temporales, pero sus manos delgadas y su voz infantil provocaban solo sonrisas lastimeras y negativas. Por las noches, María escuchaba cómo se movía inquieto en la cama chirriante detrás de la pared delgada. A veces sollozaba en silencio, mientras ella permanecía inmóvil en el sofá gastado, envuelta en un batín burdeos a medio desabrochar. Su cabello se desparramaba sobre la almohada, y sentía que, si lograba conservar aunque fuera un atisbo de la mujer que había sido, con cintura fina y brillo en las pestañas, no perdería la razón. Una tarde, se atrevió a preguntar a Pablo: «Si encuentro trabajo, ¿te molestaría?». Después de una pausa, él asintió con la cabeza: «Haz lo que creas que está bien, mamá». Esa misma noche, María se puso un vestido de seda y unas sandalias de tacón fino que hacía tiempo no usaba. Ocultó su rostro bajo un pañuelo ligero y tomó el autobús hacia Cuenca, donde en una fábrica de pastelería buscaban limpiadoras. El jefe, un hombre cansado y pálido, con ojeras grises, la observó en silencio por un rato, fijándose en sus rodillas cubiertas por medias semitransparentes, y finalmente dijo con voz seca: «El uniforme estará listo para el lunes». Al regresar tarde esa noche, Pablo corrió hacia ella y la abrazó fuerte, con la ternura y el valor de un pequeño guerrero. Su mano, aún cálida y pequeña, le dio fuerzas, y no pudo contener las lágrimas en su hombro. Desde ese momento, sus noches cambiaron. Ella volvía a casa con el uniforme azul impregnado del aroma a vainilla y chocolate. Su cabello se pegaba a las sienes, y bajo el pecho, el uniforme mostraba manchas de sudor. A veces, los operarios del taller vecino intercambiaban con ella unas palabras, y María sentía sus miradas y sus sencillos elogios. Una vez, alguien le susurró al pasar: «Con esa cara, deberías estar en el cine, no arrastrando una fregona». Esa noche, María contó la anécdota a Pablo, quien le escuchó con una sonrisa, acariciando con cuidado su bata de trabajo. Un día, en casa, María se animó a usar una camisa de satén color vino lila, con tirantes finos, que había guardado en la parte más alta del armario. Se recogió el cabello en un moño despeinado y se puso brillo en los labios. Pablo entró con una taza de té, se quedó paralizado en el umbral y dijo bajito, mirando al suelo: «Mamá, hoy estás guapa». Algo en su pecho se tensó y dolió, pero ambos se aferraban a ese calor, a esos retazos de felicidad que aún les quedaban. Aquella tarde, el otoño en Villanueva había teñido el pueblo de tonos grises, y el aire parecía denso, casi tangible, como si un humo espeso se colara entre las calles. Las hojas se pegaban al asfalto, y las charcas en las paradas de autobús tenían una fina capa de suciedad. María esperaba junto a la tienda El Arco Iris, envuelta en un viejo bufanda raída. Cuando la vio por primera vez, era una mujer menuda y elegante, con un abrigo color arena cruzado y un boina burdeos que le daba un aire misterioso. De ella emanaba un aroma dulce a melón y champú caro. La mujer la miraba fijamente, como si buscara algo en su rostro. «Perdone, ¿usted es por casualidad Olga?», preguntó, inclinando la cabeza. María se quedó desconcertada. Solo su amiga de la escuela la llamaba así, y hacía años que se había mudado a Valencia. «No, me llamo María», respondió. La mujer sonrió. «Yo soy Lina».
Estudiamos juntas en la escuela de magisterio en Alarcón, ¿recuerdas? De repente, un destello de memoria iluminó su mente, largas pestañas, aroma a loción de manzana, y una noche en el dormitorio cuando Lina apareció con una camisa de hombre y medias hasta la rodilla. El grupo murmuraba sobre sus escapadas nocturnas, y María sintió por primera vez una emoción extraña, ni envidia ni celos, algo distinto. Claro que recuerdo, susurró María. Juntas tomaron el autobús a Cuenca. Lina se sentó a su lado, cruzando las piernas con elegancia. Su abrigo se abrió un poco, dejando ver unas botas altas y el borde de medias de encaje. María notó las miradas furtivas de los hombres en el autobús y sintió vergüenza por su viejo uniforme manchado de trabajo. ¿Dónde trabajas?, preguntó Lina acariciando su boina. En la fábrica, limpiando, respondió María. Yo trabajo en una guardería, me acabo de divorciar, añadió con voz suave, como el susurro de las hojas. Desde entonces, Lina empezó a aparecer con más frecuencia, a veces con pasteles, otras simplemente llegando sin avisar, con faldas cortas y jerseys ajustados que resaltaban sus curvas. Pablo, al verla por primera vez, se sonrojó y miró al suelo. «Tienes un hijo guapo», bromeó Lina, tocándole la mejilla con cariño. «¿Se parece a Miguel?», preguntó. María solo asintió. Una noche, mientras María fregaba la cocina, Lina entró sin llamar, sosteniendo en las manos el viejo batín de seda de María. «¿Puedo probármelo?», preguntó con una sonrisa pícara. María asintió. Lina desapareció en el baño y cuando volvió, descalza y con el batín parcialmente desabrochado, el cabello húmedo y oliendo a melón, el aire en la habitación pareció hacerse más denso. Pablo se quedó paralizado, mirándola con una mezcla de asombro y algo indefinible. Sus mejillas ardieron y su mirada dejó de ser infantil. «¿Te gusta cómo me queda?», preguntó Lina, mirando a María, pero fijando la vista en Pablo. María no supo qué responder, un frío dolor le atravesó el pecho. Aquella noche, le costó dormir. Escuchaba a Pablo moverse en su cuarto, la cama crujir. En su mente, la imagen de Lina, sus piernas desnudas y el borde del encaje en sus medias, danzaba como un hechizo. A la mañana siguiente, Lina se fue temprano, dejando una nota sobre la mesa. «Gracias por la noche. Sigues siendo hermosa. Estoy cerca, si me necesitas». Pablo guardó silencio en el desayuno y luego preguntó: «Mamá, ¿volverá la tía Lina?». Ella encogió los hombros. «Quizá». Él se inclinó sobre la mesa y dijo bajito: «Huele bien, como tú antes». María se quedó helada. Esa frase, simple y aparentemente inocente, despertó un eco inquietante en su interior. Algo estaba cambiando entre ellos, y tenía miedo de descubrir qué era. El invierno cubrió Villanueva con una capa espesa de nieve que se pegaba a los cristales, a los pañuelos de los transeúntes y a los viejos carteles de las tiendas. María preparaba té de tila junto a la ventana, mientras Pablo se cubría con un gorro de lana y gruñía: «Mamá, otra vez sin bata, ¿eh?». Ella suspiró. Aquella mañana llevaba un vestido gris de punto con un escote profundo, medias finas color piel y unas zapatillas suaves. No quería ser solo madre, quería ser mujer otra vez. «Solo eso», respondió en voz baja. Desde que Lina comenzó a visitarlas más seguido, algo sutil cambió en María. Empezó a comprar pequeños caprichos, un champú con aroma a vainilla, crema corporal. En la tienda cerca de la fábrica compró medias finas, de red pequeña con encaje. La vendedora le sonrió y susurró: «Deberías estar en el cine, no fregando suelos». María escondió la compra en el cajón más profundo del armario, entre recibos viejos. Ese gesto era un secreto para sí misma, un reconocimiento. «Sigo viva». Aquella noche, Lina apareció sin avisar, con un pastel de repollo caliente en las manos. Llevaba una falda corta y cálida, un suéter rojo intenso, y su cabello suelto olía a miel. «No pude resistir pasar a veros», dijo, mirando a Pablo. «Hola, héroe», le sonrió. Pablo se sonrojó, murmuró algo sobre matemáticas y se refugió en su habitación. María y Lina quedaron solas en la cocina. Lina cruzó una pierna sobre la otra, y el encaje de sus medias brilló como un destello blanco en la penumbra. Permanecieron en silencio, hasta que María no pudo contenerse. «Está enamorado de ti». Lina levantó una ceja. «Es un niño. Es normal».
María negó con la cabeza. No es solo eso. ¿Celosa?, preguntó ella con calma. María no respondió, se fue al dormitorio, seguida por Lina. Muéstrame lo que escondes, dijo Lina, mirando dentro del armario. María intentó detenerla, pero Lina ya sostenía las medias, las desplegaba lentamente a la luz. Son hermosas, María. Debes usarlas. Debes volver a ser tú. Se acercó y sus dedos rozaron la piel del cuello y las clavículas de María, su voz apenas audible. Recuerdo cómo me mirabas en la residencia. Tú también sentías algo, solo que tenías miedo. En ese instante, Pablo apareció en la puerta. Se quedó paralizado, sus ojos recorrieron los dedos de Lina en el cuello de María, luego se posaron en los ojos de su madre. María vio que había entendido todo. Él no dijo nada, solo susurró, pensé que eras mía, y cerró la puerta con un golpe. Quedaron solas en la habitación. Eso fue demasiado, murmuró María. O justo lo que hacía falta, respondió Lina. María se dio la vuelta. Aquella noche, María se sentó en la cocina, acariciando el encaje de las medias, sintiendo frío y calor a la vez. ¿Quién era ahora? Madre, mujer, fragmento de algo perdido. Cuando escuchó los pasos suaves de Pablo, el corazón se le encogió. Nunca volvió a mirarla igual. Casi no durmió. Las paredes parecían extrañas, como en un hotel, y el techo parecía aplastarla. Pablo no desayunó con ella, se puso la chaqueta y se fue sin mirarla siquiera. La habitación seguía oliendo a tila y vainilla, pero sin calor. Pasó un día, una noche. A medianoche, María sintió verdadero miedo. Pablo no había vuelto. Salió a la calle con solo el abrigo encima de su camisón, medias de encaje y zapatillas. Caminó descalza por la nieve, resbalando en el hielo, preguntando a cualquiera, ¿habéis visto a un niño con chaqueta oscura? Nadie sabía nada. Al amanecer, vio huellas en el patio, 2 cadenas, una grande y masculina, otra pequeña y apresurada. Se perdían hacia un viejo garaje y luego hacia la estación de autobuses. ¿Dónde vas, María?, preguntó la vecina Sina desde el balcón, encendiendo un cigarrillo. A buscar a mi hijo, respondió María con lágrimas heladas en las mejillas. 2 horas después estaba frente a una puerta desconchada, un letrero viejo que decía, Residencia de Trabajadores número 3. Una anciana con delantal abrió. Lina está en la habitación con el niño, dijo tranquila. María tocó la puerta. Silencio. Golpeó de nuevo. Por fin, el cerrojo sonó y la puerta se abrió. Lina apareció desaliñada, con una camiseta de hombre que decía libertad. Un voz desde dentro, mamá. Pablo estaba allí, descalzo, con los pantalones de casa de María y la sudadera de Lina, ojos rojos, cabeza baja. ¿Qué haces aquí?, susurró María, con la voz temblorosa. Pablo explicó, quise irme. Pensé que si desaparecía, entenderías lo mal que lo pasa sin mí. Sabía que vendrías a buscarme. No fui a casa de Lina, dormí en el suelo. Lina, que los observaba en silencio, habló con frialdad, solo pensabas en ti, en tu tristeza, en tus medias, y él solo. Quería que estuvieras viva. María no aguantó y le dio un golpe fuerte. La palma de su mano ardió, pero Lina ni se inmutó. ¿Te gusta el dolor, María? Está dentro de ti. Nos fuimos. María tomó la mano de Pablo, como cuando era pequeño. Él caminaba con la cabeza baja. Pasaron coches, el viento golpeaba sus rostros. La gente los miraba. María llevaba a Pablo hacia casa, descalza en medias bajo el abrigo, él con zapatillas rotas. Parecían fugitivos. En casa, lo acostó, se sentó junto a su cama y acarició su cabello. Perdóname, Pablo, susurró. Él apretó su mano y la acercó a su mejilla. También ella temblaba. Tenía miedo de la mirada de Lina sobre él. Su voz temblaba. María solo lo besó en la cabeza, respirando el olor de la infancia y la tristeza. Al día siguiente volvieron a la rutina. María se puso su viejo batín, Pablo su chaqueta, pero la grieta invisible entre ellos seguía allí, peligrosa como un cristal roto. Entre sus pertenencias encontró un broche negro en forma de serpiente, que Lina había dejado como marca, un recordatorio. Una semana pasó.
Volvieron a cocinar patatas, a ir a la tienda con el carrito pequeño, pero la casa ya no era la misma. Pablo pasaba horas mirando por la ventana, apoyando la barbilla en las rodillas. A veces se acercaba en silencio y la abrazaba con fuerza, como si intentara mantenerla en este mundo frágil. Y ella lo permitía, porque también tenía miedo de perder algo invisible y vital. Una tarde, cansada tras el trabajo, encontró en el buzón un sobre morado, grueso y brillante, con una letra manuscrita que reconoció al instante. Era de Lina. Dentro, una carta breve: María, crees que la historia terminó, pero apenas comienza. No fui un accidente, fui una prueba. En Cuenca, en la calle Soria, hay una casa con una puerta violeta. Allí están las respuestas. No temas. Tu camino apenas empieza. Y sí, lleva a Pablo contigo. Él está más preparado de lo que piensas. María temblaba mientras leía. Mamá, dijo Pablo al verla, debemos irnos. ¿Quieres?, preguntó ella, esperando que dijera que no, pero él solo asintió. Sí, estoy listo. Salieron temprano, la carretera blanca y áspera se extendía vacía ante ellos. Árboles congelados en las cunetas, camiones pesados que pasaban como barcos en el agua. Llevaban una maleta pequeña para los dos y un termo con té caliente. Cuenca los recibió con un viento cortante. La calle Soria era estrecha y silenciosa, con casas bajas y viejas. Detrás de cada verja ladraban perros. Al final, María vio la puerta violeta, con la pintura descascarada y una manilla de latón casi desgastada. En el porche, una mujer menuda con pañuelo en la cabeza los esperaba. Su rostro era extraño y, a la vez, dolorosamente familiar. María, dijo con voz suave, te estaba esperando. Dentro, la casa olía a canela, cera y hierbas. En las paredes colgaban fotografías amarillentas. En una aparecían ella, Lina y otra joven que apenas recordaba, Inés, la compañera de residencia. La mujer sonrió. Vienes de una línea que sentía más allá de la vida. Tus antepasados escuchaban corazones, influían deseos, abrían y destruían. María, no eres solo madre, eres guía. Eres su sangre, su aliento. Aquella noche, María comprendió mucho sobre sí misma, su cuerpo, no solo como envoltura, sino como lenguaje de tacto, fuerza y dolor. Sobre sus medias, perfumes y vestidos. Todo era poder, arma y llave. Pablo se sentó junto a la chimenea, envuelto en una manta, mirando el fuego en silencio. De repente preguntó, mamá, ¿sabías que tus ojos cambian cuando te enfadas? Ella sonrió entre lágrimas. No, ahora lo sé. A la mañana siguiente, la casa parecía haber desaparecido. La puerta estaba cerrada, las ventanas vacías, las fotos desaparecidas. Solo quedó en su cabello el broche en forma de serpiente, caliente y palpitante, como si estuviera vivo. María entendió que no era el final, sino solo el principio. La carretera de regreso a Villanueva se extendía interminable bajo un cielo plomizo, con la nieve aún fresca cubriendo los campos dormidos. María conducía con las manos firmes en el volante, pero en su mente resonaban las palabras de la mujer de la puerta violeta. Pablo, a su lado, permanecía en silencio, envuelto en su manta, con los ojos fijos en el paisaje blanco y triste. Al llegar a casa, todo parecía igual, pero la atmósfera había cambiado. Las paredes, antes tan familiares, ahora parecían guardar secretos que se negaban a salir a la luz. María sintió una mezcla de alivio y temor, como si la vuelta fuera un regreso al punto de partida, pero con la certeza de que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras Pablo dormía, María se sentó frente al espejo del pasillo, el mismo espejo cuarteado que había visto por última vez con su vestido negro. Con cuidado, colocó el broche de serpiente en la solapa de su bata. El reflejo le devolvió una imagen distinta, una mujer que había atravesado tormentas, que había descubierto un mundo oculto tras la apariencia cotidiana. De repente, un ruido suave la sacó de su trance. Era el teléfono. Al otro lado, una voz desconocida y susurrante le dijo, María, la historia que estás viviendo no es solo tuya. Hay quienes te observan. Cuidado con lo que buscas, porque algunos secretos no quieren ser descubiertos. María colgó con las manos temblorosas. ¿Quién era esa voz? ¿Un amigo, un enemigo, o simplemente la sombra de su miedo? Al día siguiente, Pablo no apareció en la escuela. María lo buscó por todo el pueblo, preguntando a vecinos, a los dueños de las tiendas, sin obtener respuesta. Cuando regresó a casa,
encontró en la mesa una nota escrita con letra apurada: no te alejes de Lina. Ella sabe más de lo que dice. El corazón de María se aceleró. ¿Qué implicaba esa advertencia? ¿Era Lina una aliada o una amenaza? En ese instante, la puerta se abrió y Lina entró con una sonrisa enigmática, llevando un paquete envuelto en papel morado. Esto es para ti, dijo, dejando caer el paquete sobre la mesa. Pero ten cuidado, María. Hay fuerzas que juegan con nosotros, y no siempre ganan los más fuertes. María abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro, encontró un antiguo libro encuadernado en cuero desgastado, sin título visible. Al abrirlo, páginas amarillentas revelaron símbolos, relatos y mapas que parecían pertenecer a otro tiempo, a otra realidad. Una risa suave y misteriosa resonó en la habitación. Lina se acercó, sus ojos brillando con un destello que María no pudo descifrar. Esto es solo el comienzo, susurró, acariciando la mano de María. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente eres? María sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Afuera, la noche cerraba su manto oscuro sobre Villanueva, y en la distancia, un lobo aulló, como un presagio. El camino que había comenzado con el dolor y la pérdida ahora se abría hacia un misterio más profundo, una verdad que podría cambiarlo todo. Y mientras María miraba el libro en sus manos, supo que no había vuelta atrás, pero, ¿qué secretos guardaba aquel libro? ¿Y qué papel jugaría Lina en la nueva historia que se avecinaba? La respuesta, pensó María, estaba más cerca de lo que imaginaba. Y el tiempo, como la nieve, comenzaba a derretirse lentamente, dejando al descubierto lo que había estado oculto bajo la superficie. Los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente por las cortinas de la habitación cuando María despertó con un sobresalto. El libro de cuero descansaba abierto sobre la mesa de la cocina, sus páginas llenas de símbolos extraños y mapas que parecían dibujados a mano con un cuidado casi obsesivo. Pablo dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se agitaba en el interior de su madre. María se levantó, envuelta en una bata ligera color malva, que dejaba entrever el contorno de sus hombros y el delicado encaje de un camisón que no usaba desde hacía años. Sus dedos recorrieron el borde de una página mientras sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de preguntas sin respuesta. De repente, un suave golpeteo en la ventana la sacó de su concentración. Al asomarse, vio a Lina, envuelta en un abrigo de lana color mostaza, con una bufanda de lunares que danzaba al viento. Su pelo castaño caía en ondas sueltas, y sus labios rojos contrastaban con la palidez de su piel. Con una sonrisa cómplice, Lina levantó la mano en saludo y dijo en voz baja: «No estás sola, María». María abrió la ventana y dejó entrar el aire frío de la mañana. «¿Qué es todo esto, Lina? ¿Qué secretos me estás metiendo en las manos?». Lina entró, quitándose los guantes con movimientos suaves y femeninos, dejando ver unas uñas pintadas de un rojo oscuro que brillaban tenuemente. «Este libro pertenece a tu linaje. No es solo historia, es poder. Pero también es peligro. Hay quienes querrán arrebatártelo». María frunció el ceño mientras tomaba un sorbo de café humeante. «¿Y qué se supone que debo hacer con esto?». «Convertirme en una hechicera de pueblo», Lina rió, un sonido ligero y seductor que llenó la habitación. «No exactamente. Pero tendrás que aprender a usarlo. Y no estarás sola. Pablo también tiene un papel importante que jugar». María miró a su hijo dormido y sintió una mezcla de orgullo y miedo. «¿Y qué papel?». «Es solo un niño, más de lo que imaginas», respondió Lina, acercándose a la ventana para mirar el horizonte. «Hay poderes dormidos en él, igual que en ti. El tiempo para despertar está llegando». María sintió como un escalofrío le recorría la espalda. «¿Y si todo esto es una locura?». «Si solo estoy huyendo de la realidad», Lina la tomó del brazo, sus dedos cálidos contra la piel de María. «A veces la realidad es la locura más peligrosa. Pero juntas podemos darle sentido». En ese momento, el teléfono sonó con un tono agudo y urgente. María lo atendió y una voz desconocida, profunda y grave, susurró: «No confíes en nadie, ni siquiera en quienes crees amigos. La verdad está más cerca de lo que piensas, y la sombra ya está sobre vosotros». María colgó y miró a Lina, cuyos ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. «Esto se está poniendo muy oscuro», Lina asintió. «Y apenas estamos empezando. Pero no estás sola, María. Juntas, podemos enfrentarlo». El sol se elevaba ya alto,
iluminando la pequeña cocina, mientras afuera el viento movía las ramas desnudas de los árboles. María sabía que su vida, y la de Pablo, estaba a punto de cambiar para siempre, y en la distancia, una figura oscura observaba desde la sombra, sonriendo con malicia. ¿Quién era? ¿Y qué buscaba en aquel pueblo olvidado? La respuesta, María lo sabía, estaba oculta en las páginas del libro, en los secretos que Lina había traído consigo, y en el coraje que aún le quedaba para enfrentar lo desconocido. La noche cayó sobre Villanueva de la Sierra con un manto de estrellas que parecía observar, implacable, cada movimiento en la pequeña casa de María. Ella, sentada en el sofá del salón, llevaba un vestido negro de seda que rozaba sus rodillas, con un escote discreto que dejaba entrever la curva suave de su cuello y el brillo sutil de un collar antiguo que había pertenecido a su madre. Las medias de encaje que asomaban por debajo del vestido contrastaban con la textura gastada del sofá. Sus ojos recorrían una y otra vez las páginas del libro, intentando descifrar los símbolos que parecían danzar ante ella. Pablo, sentado en el alféizar de la ventana, miraba la noche con una expresión distante. Sus manos jugueteaban con el borde rasgado de una vieja sudadera. Llevaba unos pantalones vaqueros ajustados y unas zapatillas deportivas, gastadas en las puntas, que parecían contar historias de escapadas y aventuras. El niño, aunque callado, parecía más adulto, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. María se levantó con rapidez, ajustándose el vestido y tomando un abanico pequeño, que usaba más para sentirse segura que para refrescarse. Al abrir, se encontró con un hombre alto, de aspecto imponente, con un abrigo oscuro y una mirada penetrante que parecía atravesarla. «Buenas noches, María», dijo con voz grave, una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. «He venido a hablar sobre el libro». María sintió como el corazón se le aceleraba. «¿Quién es usted?». Como sabe de esto, el hombre dio un paso adelante, dejando entrever un anillo con un símbolo extraño en su mano derecha. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que no debes seguir sola en esto. Hay fuerzas que te observan, y no todas tienen buenas intenciones». Pablo bajó de la ventana y se acercó a su madre, cruzando los brazos con gesto protector. «¿Quién es usted?». «¿Qué quiere?». El hombre los miró, luego sonrió con una mezcla de ironía y respeto. «Soy alguien que sabe lo que sois, y estoy aquí para ofrecer ayuda. Pero debéis tener cuidado, el camino que habéis empezado es peligroso». María frunció el ceño, recordando las advertencias anteriores. «¿Y cómo podemos confiar en usted?». El hombre alargó la mano, mostrando un pequeño medallón con una serpiente entrelazada, igual al broche que María había encontrado. «Esto es un símbolo de nuestra orden. Nosotros preservamos el conocimiento y protegemos a quienes llevan esta sangre. Pero los enemigos son astutos». Una sombra cruzó el rostro de Pablo y, sin apartar la mirada del extraño, murmuró, «¿Y cómo sabemos que no es uno de ellos?». El hombre soltó una risa baja. «Esa es la pregunta correcta, joven. Pero hay algo que podéis hacer para demostrar vuestra lealtad». María sintió una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué debemos hacer? Esta noche, en el bosque al otro lado del río, habrá un encuentro. No os dejarán solos. La verdad que buscáis, y el futuro de vuestra familia, dependen de lo que ocurra allí». Antes de que pudieran responder, el hombre dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un silencio pesado y un aire cargado de misterio. María cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y exhaló profundamente. Pablo la miró con seriedad y dijo, «Tenemos que ir, mamá. No podemos huir más». Ella asintió, sintiendo que la fuerza que creía perdida comenzaba a despertar en su interior. Afuera, el viento movía las hojas secas, y un búho lanzó un ulular lejano, como una advertencia o quizá una invitación, y mientras la luna iluminaba el camino hacia el bosque, una pregunta se instalaba en sus mentes. ¿Qué encontrarían al otro lado del río? ¿Aliados o enemigos? ¿Verdad o engaño? La respuesta esperaba, oculta en la penumbra, lista para cambiarlo todo. La fría brisa nocturna acariciaba el rostro de María mientras cruzaba el puente de piedra que separaba Villanueva de la Sierra del Bosque junto al río Júcar. El vestido negro que llevaba ceñido al cuerpo se movía con el viento, dejando entrever el delicado encaje de sus medias y la línea suave de sus piernas. Sus zapatos de tacón, poco acostumbrados a la tierra húmeda, se hundían ligeramente en el barro, pero la determinación en sus ojos ahogaba cualquier incomodidad. Pablo caminaba a su lado,
con su chaqueta gruesa abotonada hasta el cuello y las manos metidas en los bolsillos. A pesar de sus 12 años, había algo en su postura, en su mirada fija al frente, que hablaba de una madurez prematura y un coraje inesperado. ¿Crees que vendrán?, preguntó en voz baja, sin apartar la vista del sendero oscuro que se abría ante ellos. María asintió sin palabras. El viejo bosque parecía respirar a su alrededor, sus ramas desnudas susurrando secretos olvidados. Las sombras danzaban bajo la luz plateada de la luna, creando figuras que parecían moverse con vida propia. De pronto, una figura emergió de entre los árboles, una mujer alta, envuelta en un abrigo largo color borgoña, con una bufanda de lana tejida a mano que caía sobre sus hombros. Su cabello negro, recogido en un moño despeinado, dejaba escapar mechones que brillaban bajo la luz lunar. Sus ojos, grandes y profundos, parecían contener siglos de conocimiento y misterio. «Bienvenidos, María, Pablo», dijo con voz suave pero firme. «Os hemos estado esperando». María sintió un escalofrío que no era solo por el frío. «¿Quiénes sois? ¿Qué lugar es este?». La mujer sonrió con un dejo de complicidad y extendió una mano delicada, adornada con anillos de plata y gemas oscuras. «Somos los guardianes del legado, los que protegen el conocimiento que vuestra familia ha heredado. Este bosque es nuestro santuario, y esta noche es solo el comienzo». Pablo dio un paso adelante, mirando a la mujer con curiosidad y desafío. «¿Y qué se supone que hagamos aquí? ¿Un ritual secreto?». «Magia», la mujer rió, un sonido melodioso que se mezcló con el susurro del viento. «No es un juego, joven. Aquí aprenderéis a controlar lo que lleváis dentro. Pero también debéis enfrentar lo que os acecha en las sombras». María apretó la mano de Pablo, sintiendo la mezcla de miedo y esperanza que los unía. «¿Qué es lo que nos acecha?». La mujer miró hacia la oscuridad del bosque y su sonrisa se tornó seria. «Una sombra antigua, que se alimenta del miedo y la desesperación. No querrá que descubráis la verdad. Pero juntos, podéis ser más fuertes». En ese momento, otras figuras comenzaron a aparecer entre los árboles, hombres y mujeres de todas las edades, vestidos con ropas sencillas pero con ojos que brillaban con determinación y sabiduría. Algunos llevaban amuletos, otros portaban libros antiguos o bastones tallados. María y Pablo se encontraron rodeados por aquel pequeño círculo de extraños, y aunque la incertidumbre les oprimía el pecho, también sentían que habían encontrado un lugar al que pertenecían. La mujer del abrigo borgoña dio un paso adelante y levantó un pequeño talismán entre sus dedos. «Lo que está por venir pondrá a prueba vuestro vínculo y vuestra fuerza. Recordad, no estáis solos». Mientras la luna alcanzaba su cenit, María miró a Pablo y supo que, pase lo que pase, juntos enfrentarían la oscuridad que se avecinaba, pero en la penumbra, una figura oculta observaba, sus ojos brillando con una mezcla de odio y deseo. Y una voz susurró al viento: «No permitiré que destruyáis lo que tantos años he custodiado». El verdadero juego apenas comenzaba.